o sea, en serio ustedes no se imaginan lo que uno siente. Esto es muy loco, es muy loco. Continuamos nuestra aventura en Muso, tierra caliente, clima pero fue pucha a lo que da, está pa' que mame. Y por supuesto entonces continuamos aquí con la osa. Oli, se nota el calor que está haciendo. Ya tiene vean, sus cacheticos colorados, sí señor. Y las manos negras. Por supuesto, la experiencia de ser un minero, de buscar y estar tras el camino de la esmeralda tiene que ser también en las minas. Es por eso que el día de hoy nos vamos a adentrar a una mina y vamos a probar suerte. ¿Qué tal que nos enguaquemos? ¿Qué tal nos demos una gema gigantota? Sería una cosa de loco. Bueno, tenemos por supuesto la compañía de Calidoso. Oiga, usted está como muy relajado, ¿no? Se desabrosea, ¿no? Claro, y más en la aventura de la esmeralda. Eso es relajado. Aquí es relajado para vivir, muy bueno, ¿sí o no? Y estamos con Don John Riveros. Él es el propietario de la mina a la que vamos a entrar. Don John. No, pues aquí muy contento de que estén acá, que nos visiten, que vengan y feliz también, igual que ustedes, de esta experiencia, que la disfruten al máximo y bienvenidos todas las personas acá. ¿No sé cuánto lleva en la profesión? Toda mi vida soy natal de acá, nací y criado acá, mi familia, mis abuelos. Bueno, y a todos los hemos cogido corticos con la pregunta, ¿cuál fue la mejor enguacada que se pegó su merced? Una enguacada muy bonita para mí, para mi familia, para todos, pues una buena cantidad. No lo digo porque me puede causar un poquito de inconvenientes, pero muy bien. Mejoró mi vida y la de muchos. Estamos en una zona donde es una zona esmeraldífera que de un 100% hay explotado más o menos un 8%. Estamos muy bien ubicados y ha salido esmeralda en muchas partes que la gente no cree y pues aquí la región está fácil de explotar, sino que como pues la explotación de esmeralda es muy costosa, entonces casi la gente no explota por lo mismo, porque la inversión es bien grande y pues no es una posibilidad que haya en todas las partes, o sea, nadie sabe en realidad dónde están las esmeraldas, nadie. Que tenemos un conocimiento de que con unos componentes, con el otro puede haber esmeralda, pero en realidad nadie sabe dónde hay esmeraldas. Ya empezamos con problemas. Estoy atascado aquí. Claro, re fangoso. Seguimos mirando lo de la mina. Aquí tenemos un corte vertical que se llama clavada. Es una muy buena zona, un muy buen terreno, sacamos unas muestras, pero pues en sí el agua, como tal sale mucha agua y pues no deja trabajar. Los costos de la minería son muy altos, entonces no se deja trabajar de la mejor manera. Entonces preferimos seguirlo llevando en plano para evitar costos y evitar porque todo toca todos los días bombear y si no se bombea pues... ¿Cuántos metros tiene? Esta clavadita la llevamos de 10 metros, si tú te botas ahí, hay 10 metros de profundidad más 3 metros hacia adentro. De pronto entrar una clavada donde hay una clavada de 70, 80 metros así. Digamos, de acuerdo a cómo va bajando la zona, entonces hacen una clavada en anillo, anillada en tabla o en anillos de acero y bajan cualquier 50, 70 metros. Y ya gajean, hacen los gajos para buscar la zona, Pues hay una escalera, pero hoy en día utilizan mucho en una forma de ascensor, ¿sí? Entonces hacen una canastilla y por medio de unas poleas y un motor arriba, entonces bajan. Y ahí pues suben la carga con unos carritos, los echan a la misma una canastilla que hay y así. Entre más avanzamos se va poniendo más fresquito, la verdad es que es un descanso porque con el calor de acá sí está bueno un poquito de fresco. Y dense cuenta que son muy altos los túneles, o sea, aquí estos túneles miden 1,90 más o menos la altura. Esto es lo que nos guía a nosotros.
Se llaman vetas. Vetas o esto, aquí llevan minerales, ahí como lo pueden ver está la famosa marmaja, que pareciera que fuera oro, pero no es oro. Lo llamamos el oro de los tontos, que con eso era que los indios engañaban a los españoles haciéndoles creer que era oro, pero no es oro. ¿Cuánto cuesta hacer el corte? Pues más o menos por lo general, cada metro de avance de corte está entre 4 a 7 millones de pesos por cada metro de avance en el corte. Santísimo. Entonces, vea, pues aquí, pues es que la veta se va moviendo por todo lado, ¿no? Por eso van abriendo como los socavones con el sentido de las vetas. Fíjense este acá, pero de un momento a otro aquí, pues nada, se desvaneció, desapareció. Se pierde, desapareció. Y tal vez por eso es que ahí ya terminaron y concluyeron con la exploración de este punto. Ya no hay, o sea, se pierde el rastro. Y es que sí es una lotería porque, o sea, fíjense, ahorita que estábamos entrando pues se dieron cuenta de cómo era el terreno, ¿no? Era como, se veía tierra o piedras pequeñas. En este punto, por ejemplo, ya hay unas lajas grandísimas, fíjense el tamaño de estas, casi que tabletas, pues son piedras que ya están muy bien formadas. Y esta forma y esta dureza ya es un indicativo de que no, aquí no va a haber esmeralda. Sin embargo, pues si siguieran avanzando puede ser que vuelvan a encontrar un terreno apto o puede que siga en estas piedras así como lisas. Lo mejor pues entonces, pues por costos y pues porque no hay seguridad, es simple y llanamente parar acá. Miren que allá incluso alcanzaron a mandar el rompedor, pero ya como que era el último intento y se vio que no, por ahí no era. Pues aquí en esta zona nos isquió, nos pintó, aquí llamamos, trató de manchar, que son las muestras de esmeralda, no esmeralda como tal muy fina, pero sí ya es esmeralda morralla que llamamos, pero pues el terreno está muy suelto, muy esto, entonces tocó parar para que no nos forme una sala y no nos vaya a haber ningún riesgo de peligro. Entonces preferimos más bien dejar así, avanzar para coger el terreno por otra parte y no formar una sala o que se nos cause un derrumbe en el corte. ¿Qué punto más o menos o a qué altura estaban encontrando la esmeralda? Acá, ya en esa esquina, ya en eso más o menos trató de iniciar, pero entonces tocaba quitar todas estas piedras, entonces se nos iba a formar ya una sala muy grande, ¿sí? Y eso ya es peligroso que de pronto se pueda debilitar uno mucho arriba y pues pueda causar un accidente. ¿Cuánta montaña tenemos de aquí para arriba? De aquí para arriba tenemos que tener aproximadamente por ahí unos 500 metros a nivel de la carretera, ¿no? Sí. Esto es una zona blandita, sí, que viene de allá, vean. Miren, tú lo puedes ver todo lo pico, pero si ya se entiende, todo esto se ablanda muy fácil. Pero dele a la dura y verá. Vaya dele a la otra, que uno ya, eso es una cosa así, ¿me entiendes? Entonces hay muchos terrenos diferentes dentro del mismo el corte. Aquí tenemos una zona donde pareciera que fuera oro, es tal cual ver. Por acá ya hay unas muestras de verdecito, que es lo que le hace dar el color a la esmeralda, que se llama berilio. La esmeralda es verde por el berilio. Entonces aquí ya comienza a mostrarnos la esta. Aquí pueden, si quieren, vean. Esto se llama, véanlo, la marmaja, el oro, de los tontos, ¿sí me entiendes? Aquí si tú alumbras y miras, ya hay más formaciones. Esto hace que aquí en adelante sea Dios y suerte. Nadie después de coger así esta veta, nadie puede decir que aquí si tú le pegas un rompedorazo, puede haber las esmeraldas. Pueden estar, nadie sabemos dónde están o no están. Lo importante es que ya estamos en la zona, estamos metidos en las vetas, y ahí aquí en adelante es Dios y suerte. Vamos a sacar la competencia de Fura y Tenal, la vamos a sacar de acá. Sí, ojalá. Es que fíjense aquí las vetas son, o sea, ya es una veta mucho más importante. Como se dan cuenta son 4 o 5 vetas que se están uniendo. Entonces ya esto sí da como más esperanzas de encontrar algo. Vamos a darle rompedor a esto.
Bueno, miren, esta experiencia ustedes también la pueden vivir. La verdad es una experiencia bastante interesante, bastante completa y me hace sentir un poco primitivo y eso se siente muy bacano. Esto no solamente es la herramienta que se utilizaba antes para las minas cuando no había electricidad, sino que es la que utilizan los huaqueros, pues porque obviamente ellos llegan, a veces entran, se meten de noche a las minas, entonces no van a llegar con un rompedor como esos, entonces lo hacen así, a martillo y cincel. Y pues claro, obviamente que ellos ya van conociendo, van sabiendo, y también les llega a pintar así con esto, un trabajo como muy, más que artesanal, o sea, la verdad es como, yo creo que raya con la terquedad de hacer las cosas así. La guajería rústica ya está quedando atrás, pero ya era mejor, que pues igual de una u otra manera la gente hacía, se rebuscaba uno mejor o se guacaba como más fácil. Hoy en día los frentes de producción no están siendo los patrones, una persona como obrero que uno ya lo echa para atrás. Hoy en día un obrero no puede coger nada porque para eso le pagan, ¿sí? Anteriormente no les pagaban, por eso tenían su rebusque de que bueno, esa tierra es para los obreros y hoy en día no. Sí, se empezó a hacer bochorno, hizo que fresco. Eso es verdad, o sea, por más fresco que esté aquí, si ya se siente el calor de la labor. Imagine la gente que pasa harto tiempo. ¿Cuánto dura un vaquero? Yo personalmente duré 3 días sin salir a comer nada ni tomar nada dentro de un corte, bregando a ver qué podía hacer, qué podía rebuscarme, qué podía conseguir. Simplemente tomando agüita, bebía y muy bien, muy buena la espera. Pero mismo le brillaba, ¿es cierto? Sí. Esa es la vida del minero, eso es lo que hacemos, eso es lo sustento para nosotros, para nuestras familias, de luchar y buscarla entre las montañas, entre la madre tierra, que es la que nos puede dar una bendición. Entonces, si con esta puedo comprar, pues si es una buena calidad, pues un carrito. Con esta ya puedo comprar un carrito y una casita. Y con esta carrito, casita y finquita. Entonces ya usted más o menos se mide en lo que llevan los bolsillos y pues esas son las bendiciones, esa es lo que uno hace como minero. Es que o sea, esto le puede cambiar la vida de un día para otro. Sí, así es. Esa es la única parte donde hoy no tenemos nada y mañana podemos ser millonarios. Como podemos encontrar una piedra 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 millones. Hay piedras hasta que son invaluables, no tienen valor, porque la esmeralda como tal no tiene valor. La esmeralda es de gusto. Es la persona que tenga el dinero y le guste y pues la compra porque la quiere y la quiere tener, eso es. Hace como unos 6 años aquí hubo, que eso se supo a nivel nacional, ¿no? Una producción de esmeralda donde hubo huaqueros que hicieron 20, 30 mil millones de pesos, que eso es harta plata. Hubo un amigo mío que le decían Popeye, ese señor hizo más de 100 mil millones de pesos. De usted de no tener, por decir, no tener 1 millón de pesos a tener 100 mil millones de pesos, porque eso fue real. Mucha gente hizo plata, 700, 1000, 2000, 3000 millones de pesos, 200 millones más. Aquí eso fue. Entonces de eso se trata esta cuestión de la minería. A ver cómo quedó esto. Limpiecito. Voy a hacer una verificación. Mira, así ve cómo queda la veta, totalmente, eso se llama una veta. Así, mejor dicho, aquí, ahí ya están las esmeraldas. Entonces ya cuando se lava esto, ya ahí es que nos aparece, nos pinta. Buena pinta no tenemos, pero que vamos a sacar buena pinta de esmeraldas, sí. Todo el costalado de tierra vamos a sacarlo en un carrito. Costalado, ¿no? Un costalado gigante. Yo creo que toca traer otro carrito. Bueno, lo que queda entonces es, vamos a lavar la piedra a ver qué nos vamos a encontrar, a ver qué pinta. Aquí por lo general se lava, se le echa agua y se bate así. Se lava la tierra, si quieres dale. Eso. Se salga claritica el agua. Lava eso bien, que acuérdate que eso fue lo que le salió a los viejitos ahorita. Ay, no jodas, Pablo. Ah, vea, lávela bien. Oiga, esto es muy loco. No puedo creer, de verdad salió. O fue que ustedes la echaron. No, fue que con mis sentimientos. Pongámoslo acá que está sequito, ¿no?
Vamos a buscar las pepononas que nos salieron. Entonces comenzamos a escogerlas en orden, de abajo hacia acá. De acá hay una. Acá hay otra. Pon la mano, vea. ¿De Esto es una- verdad? ¿Es en serio? Mira, ¿En serio? ¿qué es Mira. esto? Pues usted sabe. No, no. Ay, aquí hay otra. No te creo. Qué loco esto. Te da uno como emoción mirar una chispita, aunque son pequeñiticas, pero son muy bonitas. Pero es pequeñita, pero es muy bonita. La mayoría de gente que llega se queda aquí por ese embrujo de la esmeralda. Porque algo tiene la esmeralda que lo embruja a uno. Pero la cuestión de la esmeralda es embrujadora, es bonita. Dios santo. Mira, mira, mira. Uy, ¿es en serio? Sí, cójala. Mucha suerte, John. Esto es muy loco. Esto es muy loco. Y, o sea, en serio ustedes no se imaginan lo que uno siente. Esto es muy loco, es muy loco. Bueno, la verdad que experiencia tan chimba, o sea, tiene como mucha emoción, tiene mucha... saca cosas como bastante instintivas de uno. Y pues nada, o sea, la verdad lo recomiendo al 200%. Nosotros seguimos Facebook, en Instagram, en todo como La Aventura La Esmeralda. Y la aventura es ven y disfruta, ven vívelo, que es una experiencia inolvidable. Yo sé que se van a ir felices y esta es su casa, vengan, disfruten, ven y miran lo bonito que es ser minero por un día y conocer el mundo de las esmeraldas.